En esta clase vamos a continuar viendo lo que son los controladores discretos y ahora vamos a pasar a la sintonización de los controladores. Para esto primero vamos a trabajar con controladores PID discreto, luego vamos a seguir con controladores de adelanto y atraso discretos, luego vamos a ver lo que son los controladores PI discretos ya con anti-wind-up y los controladores IP discretos. Ahora que ya sabemos más o menos cómo se comportan, y qué es un sistema discreto y cómo lo estamos discretizando, pasamos al diseño. Tenemos nuestro sistema, donde tenemos nuestro controlador discreto, con nuestra planta que está siendo discretizada con el retenedor de orden 0. Ojo con la frase que acabo de decir, acá yo dije que la planta está siendo discretizada. Esto es porque según donde ustedes estén mirándolo, están discretizando la planta o están volviendo continua la señal. Vendría siendo lo mismo. Si yo me pongo a mirar en este cable, estoy viendo que vuelvo continua una señal discreta. Si yo me pongo acá, estoy viendo que vuelvo discreta la planta. Como lo que me interesa es encontrar el valor de mi controlador, porque mi controlador es el que yo le tengo que dar los números, para la sintonización yo considero que todo esto se está discretizando. Y acá, bueno, hay una reglamentación donde en este caso hay un filtro o podría ser un sensor y que llega para compararse con la referencia y calcula el error. ¿Cómo vamos a sintonizar esto y cuáles son los efectos de trabajar con un controlador discreto? Acá se ve, en vez de tener una señal continua como la verde, vamos a tener una señal que también es continua, pero son escalones. No es una sinusoidal perfecta. Estos escalones van a estar agregando ruido al sistema, por un lado, y por otro, van a estar haciendo que las características del controlador cambien, porque si se fijan, hay para empezar un retraso. Es como que todos sus sistemas estuviesen siendo sintonizados con un retraso, con un retardo, entre otras cosas. Para evitar esto, hay dos cosas que se pueden tomar, hay dos opciones, y nosotros vamos a ver las dos ahora a continuación. La primera es, podemos diseñar nuestro controlador de forma continua, como siempre, y luego discretizar el valor del controlador. O podemos discretizar la planta y luego diseñar directamente nuestro controlador PID de forma discreta. Esto no hay ningún problema porque si se fijan, yo ya les mostré que el lugar geométrico se puede trabajar de forma continua o discreta. Vamos a empezar ahora con el primer caso. Vamos a tener un controlador PID continuo, Kp 1 más 1 sobre T1S más TDS, la parte proporcional, integral y derivativa multiplicada por el error. Para discretizar pueden utilizar directamente el retenedor de orden 0, Z, que es E elevado a T por S, o se utiliza por lo general la transformación bilineal o de Taustig, que está dada por esta ecuación, donde S va a ser aproximadamente 2 veces el tiempo de muestreo, 2 veces sobre el tiempo de muestreo, por S menos 1 sobre S más 1, que es lo mismo que reescribir de la otra forma, que Z es aproximadamente 1 más ST medios sobre 1 menos ST medios. Si se fijan, esto es muy similar a cómo se está aproximando un retardo, porque básicamente al discretizar se están agregando pequeños retardos. Aplicando esta transformada, yo lo multiplico cada vez que tengo una S, voy a obtener que el controlador discreto va a estar dado por Kp, discreto ahora, más un Ki sobre 1 menos S a la menos 1, más un Kd discreto por 1 menos S a la menos 1. Y esto por el error. Y los valores de cada uno va a ser el Kp discreto, lo mismo que el Kp que tenía en continuo, menos Kp por el tiempo de muestreo, sobre 2 veces Ti. El Ki discreto va a ser Kp continuo, por el tiempo de muestreo sobre Ti, y el Kd discreto va a ser Kp por Td sobre el tiempo de muestreo. Es decir, lo más importante es que tengan en cuenta que el controlador discreto que van a obtener va a depender del tiempo de muestreo que estén utilizando, porque no va a ser lo mismo utilizar un tiempo de muestreo de 0,1 segundo a utilizar uno de 0,01 segundo. El sistema va a ser, como veíamos anteriormente, más lento o más rápido, y va a haber un límite de qué tan rápido puede ser el sistema según cuánto es el tiempo de muestreo que están utilizando.
En este caso, ¿qué es lo otro que se va a tener que tomar en cuenta? Como la aproximación bilineal no es exacta, no así cuando utilicen directamente ZOH, se tiene que considerar que el tiempo de muestreo a utilizar, o la frecuencia de muestreo en este caso, la inversa del tiempo, tiene que ser al menos 15 a 30 veces mayor a la frecuencia del controlador, la frecuencia natural del controlador. Y por ejemplo, si tenemos un controlador continuo con un amortiguamiento de 0,8, con una frecuencia natural de 30 radianes por segundo, que nos permite encontrar un controlador de 3.73 por S más 23,4 sobre S, si lo pasamos a digital, eligiendo que la frecuencia de muestreo sea 30 veces la natural, nos va a quedar este otro controlador. Se está utilizando directamente la transformada bilineal y reemplazando los t por el inverso de 1 sobre 30 por omega n, es decir, por 30. Cuando lo queremos pasar ya a simulación, este es sacado claramente Simulink, pero si ustedes lo hacen en algún otro software es equivalente, van a estar los mismos bloques. Lo que tienen que pasar, van a poder armar una función de transferencia en tiempo continuo, un controlador que es otra función de transferencia, pero ahora si se fijan son z, para mostrarles que está en tiempo discreto, y para pasar de uno a otro, tienen que usar el bloque de retenedor de orden 0. También, al menos en el caso de Simulink, existen otros bloques que permiten cambiar el tiempo que se está utilizando por simulación, pero el concepto es el mismo. Ustedes agregan el bloque, tienen que decir que acá va a estar trabajando, por ejemplo, a 0,01 segundos y acá va a estar trabajando en continuo. Obviamente en la simulación nunca es continuo, pero al poner tiempos de muestreo muy pequeños, se está aproximando a continuo. Ahí está el componente. ¿Cómo vamos a ver la respuesta? Aquí tenemos la respuesta de este sistema cuando estamos trabajando comparando el controlador continuo y el controlador digital muestreado con 30 veces la frecuencia natural. Y son básicamente idénticos. Hay unas pequeñas diferencias, pero el comportamiento es más o menos análogo. En cambio, acá tenemos qué pasaría si yo usé un tiempo de muestreo que es solamente 10 veces mi frecuencia natural. Y vemos que las dos señales son claramente distintas. El tiempo discretizado, el controlador en tiempo discreto, está dando una sobreoscilación mayor porque el controlador ya no es el mismo. ¿Cómo vamos a ver esto? Acá en la siguiente tabla podemos ir comparando. ¿Qué pasa si elegimos que la frecuencia de muestreo sea 1,5 veces la frecuencia natural? 3 veces la frecuencia natural, 5, 10 y así, hasta que sea básicamente continuo. La frecuencia natural del controlador encontrado y el coeficiente de amortiguamiento del controlador encontrado, esto es el discreto, se les calcula y nos está dando que si es solamente 1.5 veces el tiempo de muestreo versus la frecuencia natural, nos da que la nueva frecuencia del controlador es 2,34 en vez de 7. No es lo mismo. Y mientras que a medida que vamos aumentando esta proporción, nos llega que es 7,2 en vez de 7,7. Por lo tanto, mientras más alto es el tiempo de muestreo, más se está apareciendo, lo que es bastante lógico, ya que sabemos que ahí tiende a ser continuo. En esta otra columna vemos que el amortiguamiento también se ve afectado, ya que puede pasar directamente a ser inestable o a ser bajamente amortiguado, mientras que a medida que tengamos una mayor proporción, tenemos amortiguamientos más parecidos. Este método de sintonización no es malo, no está equivocado, es súper válido, se utiliza mucho, pero tienen que tener ojo en qué tiempos de muestreo están utilizando. Lo importante no es que no lo usen, pero que cuando lo usen sepan justificar y tengan ojo en la selección de tiempos que están utilizando. Y con esto ya pasamos al segundo método de discretización, que vendría siendo, primero discretizamos la planta y luego con la planta discretizada sintonizamos nuestro controlador. Vamos a trabajar con una planta que es 10 sobre S más 10 y vamos a ver cómo se encuentra el controlador de tal forma de tener una frecuencia de 40 radianes por segundo y un amortiguamiento de 0,8, sabiendo que el tiempo de muestreo es de solamente 10 veces la frecuencia natural. Se discretiza la planta,
Acá esto es lo que sale del retenedor de orden 0, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Y nos queda la planta 10 sobre S más 10 y el S extra que se agrega del retenedor. Haciendo el reemplazo exacto de esto, nos queda que la planta es lo mismo que 1 menos E a la menos 10t, tenemos que reemplazar por el tiempo de muestreo, S menos E a la menos 10t. En este reemplazo no se utilizó la transformada bilineal, sino que se utilizó el equivalente del retenedor de orden 0, y que es z es E a la 10t, y la transformada de z. Pero vendría siendo análogo, el sistema también funcionaría si es que utilizan la transformada bilineal. ¿Cómo se va a hacer si ustedes lo están haciendo por computador? La función es la misma para MATLAB y Octave, y van a definirse su sistema, como lo han definido en otra forma, el numerador sobre el denominador, y llaman C to D, continuo a discreto, del controlador, de la planta. Acá le puse C porque era el controlador continuo, por el tiempo de muestreo, y este tercero muestra qué tipo de aproximación quieren utilizar. Si ponen Z o H va a ser por el exacto, pero también pueden poner trusting, que es lo mismo que decir bilineal. Y lo importante siempre es que elijan su tiempo de muestreo. De ahora en adelante, en esta diapositiva, vamos a trabajar con un tiempo de muestreo de 0,015. Utilizando ese tiempo de muestreo, obtenemos que la planta queda 0,14 sobre Z menos 0,85, y con esto ya podemos pasar a la sintonización del controlador. Lo primero que se hace es, se agregan los polos y ceros del controlador. Cuando lo hagan en RLTools, si ustedes crean una planta en discreto, automáticamente el controlador les va a cargar en el plano discreto del sistema. Lo que tienen que hacer es llamar RLTool de eje de Z, y con eso se va a crear de forma automática. Ahí tienen su sistema. Como las otras veces, lo primero que hacen es agregar el criterio de diseño. Si se fijan aquí, yo agregué la frecuencia que quiero y el amortiguamiento que quiero, que era 0,8 y 40 si no me equivoco. Y empiezo a agregar un polo y un cero. Los agrego, se arma el lugar geométrico y ustedes tienen que mover este cero y los polos en lazo cerrado de tal forma de llegar a la intersección. Ahí lo arreglan y obtienen que el controlador de este sistema es G de Z igual a 5 por Z menos 0,68 sobre Z menos 1. Y este ya es el controlador PI sintonizado. Si fuese un PID, es análogo, tienen que agregar el componente faltante. Las reglas son las mismas, no hay ningún cambio, y el punto de diseño no está ubicado en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo de muestreo que están utilizando. ¿Cómo se comportaría entonces el controlador final? Esta es la respuesta. Tienen un controlador, son todos, si se fijan, con escaloncitos. ¿Por qué? Porque es el sistema discretizado. Pero acá efectivamente el controlador obtenido sí va a tener las características que ustedes querían, no se ve afectado por el tiempo de muestreo, ya que consideraron este tiempo de muestreo en el diseño del controlador. Ahora pasamos a sintonizar controladores de adelanto y atrás. Obviamente esto se puede hacer con los métodos que vimos para controladores PI, pero en este caso aquí ya lo vamos a ver de forma más manual. Tenemos un sistema que tenemos una planta dada por 1 sobre S más 2, nuestro retenedor de orden 0, y acá el controlador que tenemos que sintonizar. Sabemos que queremos que este controlador tenga un amortiguamiento de 0,5 y un tiempo de estabilidad de 2, y en este caso nos dan que el tiempo de muestreo sea de 0,2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? A partir de esto yo puedo calcular cuáles son los polos dominantes que quiero tener en lazo cerrado, y me da que están ubicados en 0,5158 más menos J 0,4281. Sabiendo esto, lo primero que hago es discretizar la planta. Nuevamente, la función del retenedor de orden 0, acá está automáticamente, ya incluía el tiempo de muestreo, y la planta. ¿Cómo se hace esto? Sale como siempre, primero este componente,
y luego nos va a quedar 1 sobre s cuadrado por s más 2. Lo pueden encontrar por computador o si lo encuentran a mano tienen que utilizar funciones parciales y luego ven las transformadas z. En este caso llegamos a que la planta discretizada se encuentra dada por 0.01758 por z más 0.876 sobre z menos 1 por z menos 0.6703. Y tiene este lugar geométrico que se está mostrando acá en la figura. Aquí tenemos dos polos y un 0. Y acá están los polos en lazo cerrado antes de agregar el controlador. Y nosotros sabemos a qué valor queremos moverlo. Pasando a hacer esto de forma manual, lo primero que hacemos es calcular cuántos grados le queremos agregar a nuestro sistema. Para eso, nosotros calculamos cuál es el ángulo total de todo el sistema. Acá tomamos nuestra planta evaluada en el polo en lazo cerrado que queremos tener por los ángulos del controlador que tiene que agregar el controlador. Esto es lo mismo que decir que los ángulos a agregar son los ángulos desde el polo, desde el 0 hasta el polo en lazo cerrado, que lo vamos a llamar alfa 1, menos la suma de todos los ángulos agregados por los polos, es decir, menos teta 1, el ángulo desde este polo al polo dominante, menos teta 2, menos los ángulos que queremos agregar con los polos de nuestro nuevo controlador. Y todo esto tiene que ser igual a 180. Hacemos el cálculo alfa 1, teta 2, como lo habíamos visto antes, y nos llega a que es 17.10 menos 109.84 menos 138.52 menos phi, que es lo que queremos determinar, va a ser igual a 180. Sumando, aquí yo simplemente sumé, me queda menos 231.26 menos phi es igual a 180, con lo cual yo puedo despejar cuánto es phi. Acá como dato, si ustedes no quieren calcular alfa 1, teta 2 de forma directa, este es el mismo valor que se obtiene que si evalúan acá en la función de la planta cuando z es igual el lazo cerrado. Por lo tanto, podrían obtener el mismo valor si simplemente reemplazan z igual 0,51 más j 0,43 y a lo que les queda aquí le calculan el ángulo, porque les va a dar un número complejo. De aquí entonces nosotros puedo despejar ya directamente cuánto es phi, con lo que obtengo que phi vendría siendo 51.26 grados. Es decir, vamos a tener un controlador de adelanto que tiene que aportar esta cantidad de grados. Como sabemos cuánto es tiene que aportar el compensador, ahora lo que nos queda es elegir el 0 y el polo. Para determinar el 0, se elige que cancele uno de los polos de la planta, por lo tanto vamos a elegir que el 0 se ubique en menos 0,6703. Con lo cual, acá tenemos toda nuestra función completa, la planta discretizada, nuestro controlador z más alfa, z más beta, y de momento ya sabemos que el controlador está dado por z menos 0,6703 y nos falta determinar cuánto es este beta y cuánto es la ganancia. Para determinar el beta utilizamos los grados. Sabíamos que teníamos que agregar un cierto número de grados, pero ahora que ya agregamos el 0, vemos cuánto es lo que queda agregar con el polo. Por lo tanto, volvemos a hacer el procedimiento anterior. Ponemos todos los polos y calculamos cuánto nos queda hasta el polo dominante. Nos queda alfa 1 menos teta 1 menos teta 2 menos x, que es lo que queremos determinar, y nos queda más teta 1, ya que el 0, un 0 y un polo se ubican en la misma posición. Por eso es que se cancela el teta 1 y los grados a aportar por el polo del controlador van a venir dados por alfa menos teta 2, ya que el otro está siendo cancelado.
Despejando, nos queda que los grados a aportar son 58.58 grados. Si se fijan, aumentó un poco con respecto a lo que había antes. Y una vez que ya sé los grados, y yo sé que el polo se está ubicando en mi eje real, sé que la posición de este polo es 0,25.43. Con esto yo ya sé la posición del 0 y el polo del controlador, y me queda simplemente determinar la ganancia. Para eso utilizamos la condición de ganancia de magnitud del lugar geométrico, con lo cual acá yo tengo mi controlador, tengo mi planta, sé que la magnitud del sistema tiene que ser igual a 1 cuando evalúo en el polo principal, en el polo dominante. Evalúo acá y ahí despejo que mi ganancia tiene que ser igual a 12.67. Y con eso yo ya sintonicé mi controlador de adelanto-atraso. Si lo calculo por el lugar geométrico, si se fijan acá, yo agregué los requisitos, los dos requisitos que teníamos de amortiguamiento y de frecuencia natural, y obtengo los polos en lazo cerrado, que son los mismos que calculé de forma analítica. Nos queda pasar a cómo ver un controlador PI ahora discreto que tenga anti-wind-up. Primero que nada tenemos que recordar qué es lo que hacía el anti-wind-up. Lo que hacía era desactivar la parte integradora cuando nos estábamos pasando de los límites de operación reales de un sistema. Es decir, si nos decían dale más corriente, aumenta aún más la corriente, y nosotros sabemos que la planta puede recibir, por ejemplo, un máximo de 10 amperes, mientras tanto estamos pasándolo, desactivamos la parte integradora. Y una vez que estamos dentro de nuestro rango estable, vuelve a actuar. ¿Cómo vamos a ver esto de forma integral? Lo vamos a ver por código. Acá tenemos el código de cómo funciona un controlador PI. Fíjense en esto porque ustedes mismos lo pueden aplicar cuando utilicen controladores PI por código y no por Simulink. Se calcula el error, primer paso, donde toman la referencia menos la salida, la señal que estamos midiendo y controlando. Luego, para ver la parte integral, van a tomar el valor en el instante anterior más cuál es su constante integral por el error. Y para ver cuál va a ser el sistema completo, van a tener el componente integral más la ganancia por el error. Si se fijan, la parte integral para funcionar está sumando los valores en el tiempo, mientras las ganancias proporcionales consideran solamente un instante. Y con esto ya tendríamos hasta acá cómo obtener un controlador PI. Ahora lo que nos interesa es ver cómo tener un controlador PI con anti-wind-up. Y los pasos son bastante sencillos. Lo único que tienen que ver es calculan. Tengo que mi salida es mayor al máximo del sistema. Si es así, lo limitan. Lo mismo, si la salida es menor al mínimo, lo limitan, dicen es de tal forma, y al mismo tiempo van a decir, y la parte integral va a ser igual a 0. Por lo tanto, su salida del sistema va a ser solamente la parte proporcional. Y con esto van a tener su anti-wind-up funcionando. Con esto ya pasamos al último controlador que queda por ver, que vendría siendo cómo funciona un controlador IP digital en vez de los continuos que habíamos visto antes. Si recuerdan, el controlador IP digital era un controlador que les permitía disminuir las sobreoscilaciones, ya que estábamos solamente multiplicando por la parte proporcional la salida y no el error, y esta se estaba sumando directo. Además teníamos la parte integral en el lazo del error, ya que si lo poníamos en el lazo de realimentación íbamos a estar amplificando el ruido. Este sistema se podía simplificar y nos quedaba simplemente una parte integral con el componente proporcional que se podía sumar a la planta del sistema, simplificando aún más su sintonización y su modelación. Sin embargo, esto mismo no se puede aplicar en sistemas digitales, ya que vamos a tener entre medio el ZOH. Entonces, este componente de acá no va a poder ser agregado a la planta.
y vamos a tener que utilizar otros métodos. ¿Cómo vamos a poder sintonizarlo? Bueno, una forma es, lo diseñamos de forma analógica y luego discretizamos la planta. Cuando hacemos esto, recuerden que tenemos que tener ojo de que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos unas 25 a 30 veces mayor que la frecuencia de operación del sistema, del controlador. Y otra alternativa era que se diseñe directamente el controlador IP, ya trabajando desde su plano Z. Cuando utilicen esto, por lo general se utilizan métodos algebraicos en vez de utilizar el EGR para poder obtener valores más exactos. Pasando a los métodos, entonces, si pasamos al método 1, que vendría siendo discretizando un controlador continuo, vamos a tener que el KI sobre S va a ser lo mismo que KI por, estamos utilizando la transformada, por T Z más 1 sobre 2 Z menos 1. Con lo cual yo despejo y me queda que mi componente integrador va a ser KI por el tiempo de muestreo y la parte proporcional es igual a la parte proporcional. Y recuerden que tienen que tener ojo que la frecuencia de muestreo sea suficientemente alta. El otro método, que es utilizando el método exacto a través de discretización de la planta, tenemos acá el sistema, discretizamos nuestra planta, igual que antes. Acá ya sacamos la parte superior del ZOH y nos queda 1 sobre S por el resto de la planta, que en este caso es 1 sobre J, S más B sobre J. Lo separo por partes y me queda que la planta discretizada está dada por 1 sobre B, 1 menos exponencial del tiempo de muestreo de B sobre J, sobre Z menos E tiempo de muestreo B sobre J. Llamando por simplificación como un constante A la exponencial con el tiempo de muestreo, nos queda que la planta está discretizada por 1 sobre B por 1 menos A sobre Z menos A. Y con esto aquí ya tenemos nuestro sistema todo discreto. Sabiendo cuánto es el sistema discreto, ustedes pasan a desarrollar, a sintonizar el controlador, van a obtener la ecuación característica del sistema en forma discreta y van a saber cuáles son los polos que quieren tener en lazo cerrado. Sabiendo cuáles son los polos que quieren tener en lazo cerrado, van a igualar las funciones características y van a poder despejar la posición del set y van a poder despejar la posición de K sub i y de K sub p.